estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Aquí estamos con el hombre, el doctor Esteban Flores de Clínica Dental Familia. No sé por qué me voto a gringa. ¿Con tu amigo gringo? Yo que tengo un amigo gringo, ¿cierto? Dental Familia, y siempre me dice, es Dental Familia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, tu pie? Yo, mira, les tengo sí, bueno, ya le había mostrado al principio, pero siempre hay gente que se integra después a la sintonía. Estoy así ahora, con esta tobillera que tiene acá no son fierros, tiene unas cosas así como para que uno no pueda doblar el tobillo, ¿cachai? Estupendo. Pero estoy ya rehabilitándome. Qué bueno. ¿No tuviste que operarte? No tuve que operarme hasta ahora, va todo bien y esperamos que así siga. Eso. Y a propósito de rehabilitarme, vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la rehabilitación dental. Todos los tratamientos complementarios que ayudan a la rehabilitación dental. Exacto. Entonces, Esteban, lo primero que quiero saber es ¿qué es la rehabilitación dental? Perfecto. Habíamos hecho en algún capítulo anterior una conversación sobre la rehabilitación. Es lo que se hace más comúnmente en las clínicas dentales, que es poner piezas a las personas que les faltan, ya sea fijas, con implantes, a través de coronas sobre sus mismas piezas, o también removibles, las prótesis que se ponen y se sacan. Todos esos procedimientos para devolver la función, los dientes perdidos, la estética, se denomina un tratamiento de rehabilitación. Y ocurre que a veces, como ya hablamos de ese tema, hay muchos procedimientos que son necesarios y que la gente los tiene que entender y muchas veces tiene que tratárselos. Entonces es interesante conversar sobre algunos tratamientos complementarios a la rehabilitación. Por ejemplo, los más comunes son los tratamientos de las encías. ¿Por qué? Porque ocurre que a veces hay piezas que están irregulares, una encía más abajo, otra encía más arriba, entonces es necesario hacer ciertos tratamientos para corregirlo. También hay personas que muestran mucho la encía, ¿ya? Que la sonrisa gingival se llama, y todo ese tipo de cosas, o por ejemplo algún tipo de infecciones que se pueden producir en las raíces de los dientes que ya están rehabilitados o que se van a rehabilitar, también es necesario hacer ciertas cirugías para corregirlo. Ya, pero todo esto, para que vayamos entendiendo, porque es un tema más profundo, más complejo, ¿todo esto es previo o posterior a un procedimiento más invasivo? Lo habitual es que sea previo, ¿ya? Como que tú preparas todo para que cuando llegue el momento de hacer el tratamiento o la extracción, lo que sea, sí, esté todo listo. Exactamente. Normalmente uno hace una evaluación. Cuando el paciente llega, uno le dice, ya, doctor, quiero ponerme estas piezas que me faltan, qué sé yo, hay que hacer un puente de porcelana o implantes, lo que sea necesario. Entonces uno mira y le dice, ¿sabes? Pero aquí hay un problema. Tenemos la encía aquí, este lado, muy bajita, y la otra arriba. Entonces, nosotros vamos a empezar a hacer el tratamiento, a prepararte para la corona, pero conjuntamente vamos a hacer un tratamiento en este lado. Y ahí pensamos, en este caso que estoy explicando, pensaríamos en una gingivectomía. ¿Qué significa? Que vamos a cortar un poco de encía. ¿Para qué? Para que los dientes, como ahí aparece en la imagen, por ejemplo, ahí se ve que las encías están muy bajas, ¿te fijas? Sí. Y una persona quiere tener una sonrisa más bonita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos quirúrgicamente a empezar a levantar esa encía, cortando diente por diente, y así, de ese modo, vamos a lograr, o nuestro objetivo es lograr unos dientes de tamaño normal, ¿ya? Porque ahí se ven como cortitos, ¿te fijas? Entonces, cada vez que necesitemos de cortar una o varias, la idea es ir realizando el tratamiento para que, te fijas que la diferencia es abismante del cambio y es simplemente con eliminar un poco de encía. Ahí ya se ve un caso de verdad, cómo se está retirando un poco de encía con láser. Oye, qué interesante. Y la verdad es que es que tanta gente, perdón, sí, pero sí, más allá de rehabilitación, hay un tema estético también. Exacto. De mucha gente que tiene las encías, ¿se dice largas? Claro, sí, encía larga, sí, que está Nunca había descendida. visto esto, qué interesante ver cómo se hace. Claro, cuando hablamos, como yo te decía, de rehabilitación, nosotros hablamos de necesidades funcionales, pero también implica necesidades estéticas. Entonces, en este caso puntual, por ejemplo, ni siquiera se hizo una rehabilitación, sino que simplemente se está corrigiendo la posición de las encías para lograr una sonrisa más bonita.
Oye, ¿y esto es ambulatorio? ¿La persona se va a su casa? ¿Le duele después? Sí, no, normalmente con muy poco dolor. Esto se hace con anestesia local y se hace cuando es necesario, cuando está indicado. Como yo te explicaba, en ese caso, por ejemplo, que estás viendo, ya se corrigió un lado y te fijas la diferencia, como era originalmente y cómo va a quedar. ¿Te fijas? Mira dónde está la encía. Entonces uno lo evalúa y dice, claro, aquí es necesario porque vamos a arreglar esos dientes, pero también tenemos que pensar no solamente en el borde inferior, sino que también tenemos que pensar en el borde superior para que sea lo más simétrico posible. Claro. Ahora, todos estos tratamientos, Claudia, uno los realiza y después tiene que esperar un tiempo para que se acomode la encía a la posición final. Me imagino que tiene que desinflamarse. Exactamente, tiene que cicatrizar, desinflamarse. Entonces, todo ese procedimiento requiere tiempo y hay que ir controlando hasta que uno dice, ya, estamos en condiciones, ahora sí se puede hacer el proceso final, que es la instalación ya de las coronas definitivas. Estos procesos se pueden hacer, por ejemplo, mientras estás con dientes provisorios. Entonces no es problema porque el paciente anda siempre bien, anda bien presentado, no tiene que esperar sin dientes, ¿me entiendes? No, sí, por lo que siempre hemos hablado, que antes la persona quedaba sin dientes porque tenía que hacer hueso, ¿cierto? La encía y no sé qué, y en cambio ahora te ponen el diente provisorio y la persona anda con diente igual. Qué interesante esto de tener todo armadito para que cuando llegue el momento de poner los dientes definitivos, la sonrisa realmente cambie y quede todo bastante bien ubicado. Me encanta, no había visto nunca esto, me impresiona. Y este es uno de los tratamientos de rehabilitación complementarios en un procedimiento, ¿cierto? Sí, claro. Esa es la idea. Sí, muchas veces pasa que un paciente llega y dice, doctor, me quiero arreglar este diente, pero que lo tengo chico. Pero tú lo miras y el nivel inferior es igual que los otros, pero es que es chico porque tiene mucha encía. Entonces, claro, hay que mejorarlo, a veces hay que cambiarle el color, hacer una carilla o hacer una corona, pero antes de eso hay que preocuparse de que las encías también estén en una buena posición. Absolutamente de acuerdo. En el caso no pasa al revés, ¿cierto? Que alguien tenga muy poca encía y que tenga los dientes súper largos. Totalmente, pasa, porque mira, te voy a mostrar acá, por ejemplo... Ocurre que cuando se empieza a instalar la enfermedad periodontal, la enfermedad periodontal empieza en forma incipiente, así como en este dibujo. Ahí empieza, si te fijas en esa zona, se ve que se está produciendo sarro y está perdiéndose un poco la inserción del hueso y el hueso está disminuyendo, ahí te fijas, está disminuyendo con respecto al del otro lado, ¿ya? Sí, se nota. Entonces, cuando ya es más grave, como en este caso, hay una pérdida del hueso. Y cuando nosotros tratamos esta encía que está acá y la desinflamamos, resulta que se produce una recesión de la encía, ¿no es cierto? La encía baja, ¿ya? Desciende y expone más el diente. Entonces, en algunos casos, cuando es una zona estética, necesitamos, tal como tú lo preguntas, recuperar esa encía. Para eso existen... los tratamientos que se llaman cirugía mucogingival y que son ciertos tratamientos quirúrgicos en que uno trata la encía y los tejidos que están alrededor, los tejidos blandos y también el hueso, ¿ya? Si nosotros necesitáramos descender una encía, necesitamos una base de sustento y esa base es la encía adherida, que es una encía que está bien pegada al huesito. ¿Ya? Hay casos en que nosotros tomamos el labio o la parte inferior y nos damos cuenta que no hay cantidad de encía adherida. Entonces hay que crearla primero para subir. ¿Cómo se crea eso? Se crea una de las técnicas que son técnicas quirúrgicas periodontales de los periodoncistas que son especialistas en este tema, es sacar, por ejemplo, un trocito de encía del paladar o de tejido conjuntivo del paladar, levantan la encía, se injerta en ese sector, se cierra. Esperamos que esto prenda y que se fortalezca la encía, que va a ser la base, y después se hacen cirugías mucogingivales como los colgajos reposicionados, es decir, se levanta la encía y se sube a una nueva posición. De esa manera logramos mejorar el defecto que tiene la encía, ¿te fijas? O sea, lo que está hablando Esteban en el fondo que es como que te ponen un injerto paladar. Exactamente, esa es una de las técnicas. Un injerto paladar en la encía para que baje y después se pegue y queda como una encía mucho más
más larga en el caso de la gente que no tiene encía y que tiene dientes así como... como largo. Exactamente. Oye, ya, entonces hablábamos que la gingivectomía significa que yo corto. Cortar, achicar. Achicar. Sí. ¿Y te lo piden o tú lo sugieres? ¿Cómo funciona eso? Porque estamos hablando de un tema que ¿es médico o estético primero? No, quiero saber ambas cosas, porque a veces el paciente te lo solicita por un tema estético normalmente, ya. Porque al paciente lo que más le importa es que se vea bien, no entiende tanto las cosas técnicas y no tiene por qué hacerlo. Entonces, si nota que hay algo que está malo, te solicita, mira, yo quiero que esto quede más arriba o quede más abajo, la encía, porque no me gusta. Pero en muchas otras ocasiones, nosotros le sugerimos, le decimos, mira, tú quieres que tus dientes se vean bonitos, pero... si nosotros hacemos esta cirugía previa, después cuando pongamos tus coronitas o tus carillas o incluso a veces una simple restauración, a veces una caries que se produce en el cuello del diente, me está siguiendo en esa parte, ¿no es cierto? Absolutamente. Cuando se produce en el cuello a veces no hay forma de limpiarla bien y poner los materiales en una condición que esté bien seco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que subir la encía. Se levanta la encía, se seca bien y se repara la caries y de ese modo ya queda expuesta para que después el cepillo pueda mantenerla limpia. Entonces, en esos casos somos nosotros los que estamos como sugiriendo. Si tú quieres verte mejor, tal vez mira en el espejo, te hacemos una idea de lo que podría ocurrir, te van a quedar los dientes más grandes, con eso cuando sonrían no se va a ver tanto la encía, y con eso vamos a lograr un resultado estético mucho mejor. ¿Qué es lo que se llama la sonrisa gingival? Hay personas que se sonríen y muestran mucha encía. En esos casos es como muy indicado. Ya, ¿tú no mostras nada de encía? No, pues, no muestro. Y tú ¿Yo tampoco. muestro? No. Nada, muestra solamente las papilas, que es lo normal, así debiera ser. Ah, ya, es normal no mostrar bien. encía al sonreír. No, se supone que la sonrisa correcta es que la línea de la sonrisa va a nivel de donde termina el diente. Entonces se ven solamente esas puntitas que bajan, que se llaman las papilas. Ah, ¿esas son las papilas? Las papilas ya, interventarias. Perfecto. Son como unos triangulitos así. Y esa es la sonrisa perfecta, digamos. O sea, ese es el nivel de la sonrisa adecuado. Hay personas que muestran un poco más y se ven bien igual. No, claro. Sí, y otras que apenas se le ven los dientes y también se ven bien, porque la estética no es solamente el diente, la estética es todo un conjunto, ¿no es cierto? Es súper subjetivo, porque hay gente que le debe encontrar que su sello de la persona es su encía, ponte tú. Exactamente. Que eso tiene que ver. Alargamiento coronario, ¿qué es? Cuando lo que conversábamos respecto a subir la encía, ocurre que en algunos casos, por ejemplo, cuando necesitamos aumentar el tamaño del diente, entonces nosotros tenemos que levantar la encía primero, o sea, despejarla, digámosle, hacer el colgajo de levantamiento, y luego tenemos que recortar un poquito el hueso. El alargamiento coronario, entonces, tú levantas la encía, se recorta un poquito el hueso, que está debajo de la encía, y después se repone la encía en su lugar. Con lo que logras, es que lo que pasa es que a veces tú quieres hacer una gingivectomía y quieres subir la encía, pero no se puede cuando el huesito ha acompañado la encía hacia abajo. Ya. En ese caso hay que hacer un aumento de corona clínica, ¿ya? De la corona clínica, hay que agrandarla, y para eso se levanta la encía primero, se recorta un poquito el hueso. ¿Y eso lo cortáis con láser también? No, eso se recorta con maquinita o con instrumentos como tipo, como gubias, como elementos así como formones chiquititos también, que se utilizan para recortar el huesito. Y con eso tú repones la encía en su lugar, cicatriza y ya queda definitivamente en esa posición la encía, porque si tú haces una gingivectomía sin evaluar lo que pasa en el saco periodontal, en el espacio periodontal donde hay solamente encía, en ese caso no va a funcionar. La encía tú la vas a subir y después la encía va a bajar de nuevo, porque el hueso es el que determina la posición final de la encía. Perfecto. Entonces, en esos casos, como lo que se están mostrando, son gingivectomía, pero a veces es necesario hacer un aumento coronario, y para eso ya una cirugía un poquito más grande, en el sentido que hay que recortar un poquito el hueso. Hay que entrar a picar el huesito. Oye, estos tratamientos que tú ves, porque dijiste que en el fondo uno va, ya te cortan la encía, pero que requiere de un tiempo. ¿Qué tan largo puede ser quedar con No, es rápido. Una rehabilitación de la encía se demora aproximadamente
un mes en estar ya cicatrizada, ya uno puede ir tomando impresiones para rehabilitar. Es mejor esperar más, hasta 2 meses, pero ya también se pueden acortar a veces los plazos. ¿Y es muy jodida la rehabilitación de eso? En el sentido de nada. No puede comer esto, no puede tomar esto. No, para nada. La encía y los tejidos en general de la boca son súper carne de perro, ¿no? ¿Sí? Se recuperan muy rápido. Y si sacáis tejido del paladar se pega súper bien, se pega bien, digamos, con la encía, no se nota nada. No, sí, son técnicas, los periodoncistas son muy científicos, ellos estudian mucho y desarrollan muchas cosas, hay muchos congresos de periodoncia donde aprenden técnicas y hay investigación, pero profunda. Y hablemos ahora de la apicectomía, estamos aprendiendo mucho. Todo esto son cosas muy técnicas, pero me parece interesante que Esteban nos explique, porque uno va entendiendo como paciente. La llevamos a la vida, claro. Como paciente uno entiende, a pesar de que el título es complejo. Entonces este se llama apicectomía. Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, como está mostrando ahora muy bien nuestra directora, ocurre que a veces tú tienes o dientes naturales con tratamiento de conducto, o piezas que son corona o que ya tienen sus carillas, y se producen infecciones en la puntita de la raíz, porque mira, acá te voy a mostrar que a veces una infección que ha entrado acá, por ejemplo, en un diente, se va a alojar aquí, en la punta de la raíz. Muéstrasela a Gabriela, Esteban, no sé qué. Perdón, ahí. Ahí está perfecto. ¿Ya? Ahí se ve la infección que se alojó en esto, en la parte de la punta de la raíz. ¿Por qué? Porque llegó a través de la carie y se produjo en esa zona. Entonces, esta zona del diente se contamina mucho, esta punta. Y aunque uno haga el tratamiento de conducto, es imposible erradicar esa infección. Entonces, en esos casos, para no tener que sacar las coronas, sacar los pernos, sacar el tratamiento de conducto, rehacerlo e intentar que con eso se sane con medicamentos, etcétera, es mejor hacer una cirugía complementaria, que uno corta la punta de la raíz. Sí, como pero medio nervio, porque se ve un hoyo que le hace. Sí, pues es que normalmente cuando hay infecciones se perfora solo la cascarita del hueso, ahí como está mostrando la imagen. Entonces uno limpia eso, desinfecta, corta ese pedacito que está contaminado, cierra y después, y no toca los dientes, no toca las coronas, no toca ninguna cosa, y con eso se soluciona el problema de infección. Que incluso más adelante podemos hablar sobre lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los implantes, que uno dice el implante uno lo instala y es para siempre. No siempre, porque el implante está puesto sobre hueso, o sea, está insertado en el hueso. ¿Qué pasa? Nos debiéramos preguntar si el hueso que está alrededor se enferma, ¿me entiende? Entonces, así como estoy explicando un poquito sobre apicectomía, también podríamos hablar lo que ocurre con los implantes, que también sufren cierto tipo de problemas, y es necesario controlarlo y a veces tratarlos para que la rehabilitación se mantenga en perfectas condiciones. Me da mucho nervio ver eso. No, pero son... Pero no duele nada con la... Oye, ahora como avanzado no todo, duele es que da, sí, al verlo, pero no duele, po. Ese es un esquema, un Por dibujo suerte esquemático. Las anestesias... No duele nada. No duele nada. No. Es que antes yo me acuerdo, Esteban... El pinchazo un poquito a veces. Pero ir al dentista antes era súper traumático. Pero tú sabes que antiguamente se utilizaban agujas reesterilizables. ¿Ya? Eran reesterilizables. Yo las conocí, esas agujas, cuando estudié en el hospital Barros Luco, pero no es que lo ocupaban, sino que tenían ahí de muestra. Se ocupaban varias veces. Entonces eran unas agujas más gruesas y tenían un alambre que lo dejaban puesto siempre adentro, ¿ya?, para poder repasarlas y limpiarlas por dentro para que no se taparan. Y las lavaban, las limpiaban y las esterilizaban para poder seguir usándolas. Claro. Además, las agujas normales actuales vienen con también una película de lubricación. En cambio, esas agujas antiguas, aparte de ser gruesas, se secaban muy secas, entonces como que, digamos, raspaban el tejido cuando entraban y salían. Entonces yo me imagino, que no alcancé a tener esa experiencia, pero me imagino que era mucho más traumático. Imagínate. Y ha ido evolucionando. Y me encanta esto, cuando hacen así, hacen como... ¿Cachao? Y ahí te ponen la cuestión y uno no se da cuenta. Es más, incluso te ponen una pastita antes para que el pinchazo tampoco te duela. No se sienta. ¿Qué es lo que menos se siente? Lo que uno cuando habla del pinchazo, en realidad es cuando uno entra el líquido, eso a veces provoca un poquito de dolor. Cuando se distienden los tejidos, duele, por eso duele un poco, pero
es una cosa mínima respecto a todo el procedimiento que uno hace sin dolor para el paciente. Exactamente, y existen muy buenos analgésicos para el post. Es operatorio, así sí. es que ya no hay para qué sufrir de más. Me parece súper interesante lo que acabamos de aprender. Me parece que mucha gente se va a ir a mirar al espejo y va a decir... Debería recortarme un poquito la encía o debería alargarme. Es que es verdad, ¿sabes que es súper importante? Es súper importante. Cambia la estética mucho. Absolutamente. Y hay gente que debe tener complejo y que le molesta que tener la encía tan abajo. Bueno, se puede recortar, existen tratamientos y Esteban Flores nos acaba de contar varias técnicas, ¿cierto? Tratamientos complementarios para la rehabilitación dental. Quería preguntarte, ¿dónde están ustedes? En Avenida Padre Hurtado Central, ya, en Las Condes, cerca del metro, relativamente cerca del metro Los Dominicos, también más o menos equidistante con el Alto Las Condes, como para ubicarse en el sector. Sí. Pero ahí hay súper buena locomoción, que es súper importante. Llegar, un lugar central, sí. Eso es importante. Es una casa, entonces así muchos pacientes que van en auto tienen estacionamiento, es re cómodo para la gente que va. ¿Y lo otro, cómo se llama la secre? La Tati. La Tati. La Tati es la mujer. La Tati es la mujer con la que tienes que hablar. Que negociar. Sí, pues la Tati además, ella es la que recibe y te puede agendar. No, pero te puede agendar además una evaluación. Sí, sin costo, sí. Oye, para esto, para las encías o para cualquier problema que tengan, porque en la Clínica Dental Familia tienen todo tipo de especialistas para todos los procedimientos que tienen que ver con la salud dental. Entonces, aprovechen esto, ahí está el teléfono, Avenida Padre Hurtado Central, 441 Las Condes. Recuerden que hay estacionamiento, hay metro, y para la próxima semana vamos a ver, porque Esteban nos contó la semana pasada que se puso implante pelo. Ah, sí. Yo ya lo vi. Por eso estoy con gorrito ahora. No lo muestres, no lo muestres, porque después se van a impresionar cuando se saque el gorro y va a quedar una cosa así afro, porque le está creciendo de una manera increíble. Quiero agradecerte, Esteban, de verdad, gracias, un millón de gracias. Claudia. Como siempre, todos los lunes, un placer aprender de ti y bueno, de tu muchas conocimiento. Gracias a ti y me alegro que estés bien de tu patita también. Ahí estamos mejorando. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos esta tarde de día lunes 16 de diciembre, ya no queda nada, se nos va el año. Ya volvemos.